Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Stracker junto a Lauren Larson, Dr. David Watts, el Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern y Dave Smith y ustedes. Estamos alegres y contentos de tenerles con nosotros, quiero que lo sepan. Lauren, vamos a continuar. Estamos a la mitad del versículo 7. Sí, vamos al principio del versículo 7. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Otra vez, esto se refiere a intentar de vivir para Dios por medios, además de la cruz, lo que coloca a la persona en contra de Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. En su manera más simple, significa que lo que se está haciendo, sea lo que sea, no está en el orden prescrito de Dios, que es la cruz. Dios tiene una manera de que nosotros podamos vivir, y esto es una vida diaria, y nosotros se lo estamos leyendo, francamente. Y si lo hacemos a su manera, es lo más bello que usted puede imaginar. Si tratamos de vivir para Dios de la manera equivocada, y triste decirlo, tal vez podemos decir que todos hemos tratado eso de una manera u otra. El Dr. Gray nos acaba de contar una experiencia en su vida. Usted no debió de haber estado en esa escuela. Correcto. Eso causó problemas, ¿no? Saben, yo conocí a otras personas de las Asambleas de Dios que habían ido a esa escuela. Estoy hablando de Texas Christian University en Fort Worth, la escuela de divinidad. Yo fui ahí, fui animado para recibir mi maestría, pero gracias a Dios que me salí. Pero el espíritu de depresión estaba sobre mí, fuertemente. Nunca lo compartí con mi esposa, entonces, ¿cómo lo puedo interpretar? Estaba en un estado de desánimo y estaba en un estado de confusión, estaba dudando. Bueno, todo lo que creías estaba siendo atacado. Estaba siendo atacado. Esta escuela en particular negaban la validez de la Escritura, negaban todos los milagros, negaban el poder del Espíritu Santo. Ellos simplemente tenían una religión no espiritual. Pero el punto es, y esa escuela todavía está abierta, y el director de la universidad es homosexual. Y eso ayuda bastante. ¿Lo pueden creer? ¿verdad? De lo que está hablando. Increíble. De lo que está hablando es la indicación de una iglesia. Donde asiste a una iglesia es muy importante. Oh, mi Dios. Porque puede quebrantar la fe de la cual estamos hablando. Así es. Sí. Lo que, mire, en el texto, en el versículo 7, por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. De hecho, esto nos dice que si un cristiano, y él está escribiendo esto a cristianos, a creyentes, si el cristiano se dirige en su relación con Dios de una manera carnal, y con eso queremos definirlo como tener nuestra fe en lo que hacemos y tener nuestra fe en actividades religiosas, eso literalmente crea enemistad entre el creyente y Dios. Esa mentalidad está en guerra contra Dios, y lo gracioso de esto es, y la segunda parte del versículo nos dice que esa mentalidad no está sujeta a la ley de Dios. La mayoría de las veces, una mente carnal religiosa está llena de actividades que sienten que de hecho los va a acercar más a Dios. Y lo que están haciendo es crear enemistad entre ellos mismos y Dios, y no están logrando aquello mismo que quieren hacer, que es actuar lo que la palabra de Dios dice. La enemistad que se crea en la mente no puede ser sujeta a la ley de Dios. La ley de Dios siempre va a dirigirnos a una vida de justicia, y no se puede hacer con el objeto. Bueno, la ley de Dios es Cristo y este crucificado. Sí, así es, pero una vez más, yo creo que mucho de esto, hermano Swagger, el resultado final de la fe en Cristo y el crucificado, si me permite, mire, quisiera adelantarme un poco a Romanos 10, y aquí Pablo escribe de una mente carnal en la nación judía. Dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios,
En Romanos 10:2 está esto, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, la mente carnal que está ocupada con la religión y con la actividad religiosa quiere lograr algo o producir una vida que ceda a la ley de Dios, que ceda a lo que Dios dice que es bueno o malo. Y no solo, esa mentalidad errónea no solo crea enemistad entre ese creyente y Dios, sino que es completamente imposible que ese creyente continúe con actividades religiosas que sean de agrado a Dios. No puede ser de agrado a Dios porque viene de la mentalidad incorrecta. Así de peligroso es la actividad religiosa hecha con la motivación o desde la motivación inadecuada, crea una enemistad entre Dios y el creyente, y al mismo tiempo el creyente piensa que está haciendo la obra de Y Dios. eso es lo que hemos estado diciendo en las últimas programaciones. Nosotros tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Correcto. Así es. El comentario de Charles Spurgeon sobre Romanos 8:7 dice, tal vez ningún texto de la Escritura nos presenta grandemente el estado perdido del hombre que cuando está conforme a la carne. Y yo dije, bueno, ese comentario es bastante perspicaz. Cuando uno busca su carne, uno está perdido horriblemente. Si uno confía en las actividades religiosas y si uno confía en cosas que están fuera del orden prescrito de Dios. Y bueno, esto es un lugar muy terrible para el cristiano. Pensar que uno está agradando a Dios haciendo todas esas cosas y simplemente está en un estado de perdición. Ese es un estado, una realidad. La mayoría de iglesias estarían dándole galardones a la gente que está logrando estas tareas. Así es. Pero estarían diciendo, miren, bueno, este es el ejemplo que queremos, pero el problema es que si lo que hacemos se basa desde la motivación de que vamos a ganarnos algo de Dios o vamos a trabajar para esa recompensa, entonces esa es una mentalidad carnal y está en enemistad con Dios. Bueno, el camino de Dios es una ley. La ley de Dios dice aquí. Y no está sujeto eso a la ley de Dios de ninguna manera. Sí. Pablo, Entonces, eso quiere decir que Dios no va a decir, bueno, te voy a permitir que hagas eso. Sí. Pablo nos diría esto en Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y nos habla un poco después de que Él fue humillado. Pero la idea aquí es que Jesucristo hizo todo de acuerdo a la voluntad del Padre, nada por su propia voluntad. Y eso es lo que estamos haciendo. Queremos una voluntad completa de Dios. Ahora tenemos la voluntad revelada de Dios, la palabra de Dios, pero también tenemos su dirección y su guía, como en Cristo Él nos debe de guiar y dirigir, pero tiene que ser nuestra fe en lo que Él hizo en la cruz, que le da al Espíritu Santo la libertad de obrar en nosotros. Así que pensamos correctamente y luego haremos las cosas correctamente, pero tendremos la fuente de poder para hacer lo que nos ha llamado a hacer, porque Dios obra ambos, el querer y el hacer por su buena voluntad. Así que Él quiere obrar esas cosas en nosotros. Claro que sí, definitivamente. Pero Él no lo hará si no lo hacemos como Él nos pagó un ha precio prescrito. terrible. Exactamente. Para que tengamos lo que Él quiere. Israel, cuando Loren mencionó en Romanos 10, no se trata de que estaban ignorando ellos sin saber, ellos no querían hacerlo de la manera de Dios. En otras palabras, habían tratado de establecer su propia justicia y habían recibido una prueba, pero sabían quién era Jesús cuando Él vino. Allí es donde está la mayoría de la iglesia hoy día. Correcto. Sí, hay demasiados. Estableciendo sus propias justicias. Están aquellos individuos que jamás han escuchado este mensaje o que apenas acaban de comenzar a escuchar y aún están tratando de absorberlo, pero hay otros que lo han escuchado ya por mucho tiempo y su responsabilidad es muy significativa porque si ellos rechazan este mensaje, lo que están haciendo es rechazar el medio por el que puedan tener una verdadera victoria, paz y reposo con Cristo a través de lo que Él hizo. Y este es el peligro. Y aquí es donde Israel se encontró teniendo problemas con Dios. Ella siguió retractándose, apartándose de lo que Dios les había revelado y no lo recibieron.
yo espero que los que nos estén viendo el día de hoy no se retracten en contra de este mensaje. ¿A qué te refieres con empujar? Bueno, estaban reprimiendo la verdad y eso va a causar que el Señor, ¿Quieres decir que no lo quieren va hacer? a permitirle al Señor dejar que el pecado se manifieste en su vida y el pecado va a hacer su voluntad. Dios va a levantar su mano de protección. Trata con eso en Romanos capítulo 1. Entonces ellos se van a encontrar viendo el problema del pecado peor. Ahora, Dios no está arrojándolos fuera de su salvación. Pueden salirse de ella si ellos se desaniman, pero lo que va a pasar es que el pecado va a tener un lugar muy dominante en su vida y que va a vencerlos y va a traer dolor, va a destruir sus vidas, Sí. matrimonios y trabajos, Así también así muchas es. cosas. Tal vez se requiera de eso para que algunos simplemente agarren esto, pero no tiene que llegar a ese punto. Así es. La ira de Dios, una vez Sí, más, Romanos Romanos 1:18. La ira de Dios allí no es tumas, que es esa ira explosiva y destructiva que el hombre experimentará en la gran tribulación, sino que es orge. Orge es esa disposición profunda de Correcto. Dios, su odio por el pecado, y Él expresa eso hacia aquellos a quien Él se les ha revelado y que no lo Es quieren como aceptar. tratar de establecer nuestra propia justicia. Sí, exacto. Y Él permitirá que los poderes del pecado comiencen a dominar, por eso es que la naturaleza pecaminosa revive, por eso es que Él los entrega a otra potestad. Y esa potestad del pecado crea una situación como la que acaba de describir John, un dolor que hace sufrir a la persona, que con esperanza tiene un fin redentor. Van a convertirse a Dios y tratarán de encontrar por qué no está funcionando esa situación cuando pensaron que sí. Están empujando en contra de lo que se ha revelado. Y eso está sucediendo más y más mientras más este mensaje se predica. Y estoy hablando de Cristo y el crucificado. Me parece que la mayoría de las personas van a la iglesia por las razones equivocadas. Sus padres iban allí, así que ellos también van al mismo lugar. Les gusta su equipo de béisbol o el equipo de baloncesto o cualquier otro equipo, y por eso van a esa iglesia. Y bueno, ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. ¿Estoy yo equivocado en lo que he dicho de que las personas van a la iglesia por las razones equivocadas? Deben de ir a la iglesia porque el evangelio se predica desde detrás del púlpito sin temor o favoritismo, y el Espíritu de Dios es bienvenido en los servicios y el Señor es adorado y le exaltamos, ¿no? El visitar por la razón equivocada, ¿es eso correcto? Sí, bueno, eso es algo muy peligroso. Una vez más, como ya hemos hablado en los últimos programas, lo que usted escucha es muy importante y qué mensaje uno está escuchando es muy importante. Lo que uno está poniendo en el espíritu, lo que uno pone en la mente, todo es muy importante y el cristianismo cultural, como ya dijimos, mucha gente va a la iglesia porque crece allí, sus padres fueron allí, o tal vez la gente en el vecindario va a esa iglesia, así que ellos van allí, pero realmente no entienden la severidad del por qué es importante tener discernimiento en cuanto a dónde vamos a la iglesia y el mensaje que se escucha. Mi hermano, yo amo a mi hermano muchísimo, y mi cuñada, mi sobrina, mi sobrino, ellos fueron dañados en la iglesia en la que nosotros crecimos, fueron dañados por una situación y ellos dejaron la iglesia en la que estuvimos desde siempre. Yo ya había crecido, había salido de esa iglesia, pero ellos aún estaban yendo a esa iglesia. Salieron de allí y comenzaron a ir a una iglesia bautista. Y bueno, el pastor bautista era un buen hombre, era un buen grupo de personas, pero nosotros crecimos pentecostales, crecimos en una iglesia pentecostal y yo les dije, bueno, ¿creen ustedes en el bautismo con el Espíritu Santo? Porque mi hermano era creyente pentecostal lleno del Espíritu.
Y él me dijo, sí, aún creo en eso. Y yo le dije, bueno, la iglesia no, la iglesia a la que están yendo. ¿Creen ustedes en salvos siempre salvos? Y él me dijo, no, yo no creo en salvos siempre salvo. Bueno, su iglesia sí, la iglesia a la que están yendo. Ellos creen en estas cosas y yo fui a visitar esta iglesia y, bueno, yo pude ver el folleto y al principio del folleto dice, nosotros no somos pentecostales ni carismáticos, ni en práctica ni en doctrina. Dejaron ellos en claro en la cubierta del boletín o del folleto. Y bueno, mi sobrino y mi sobrina eran niños y crecieron lamentablemente en esta iglesia y el día de hoy como adultos no son pentecostales cristianos. Ellos van a una iglesia bautista y bueno, ellos son salvos, aman a Dios, pero ellos no han crecido en el Pentecostés de la manera como nosotros crecimos y bueno, es una situación muy decepcionante y mala por alguna situación que sucedió en una iglesia en particular. Dejar la iglesia no es el problema es ir a una iglesia que no predica, que no enseña lo mismo. Así que cuando llegamos a el mensaje de la cruz, es muy importante que no vayamos a una iglesia que sea hostil hacia el mensaje de la cruz, porque eso nos va a llevar a un deterioro espiritual. Eso no nos va a llevar a ser fructíferos, no nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Así que es muy importante a quién estamos escuchando porque hay muchas voces diferentes allá afuera. Hay predicadores de diferentes denominaciones que yo respeto, que entiendo. Miren, yo fui a un instituto pentecostal y recibí 2 maestrías en una universidad pentecostal. Después fui a un seminario bautista, pero eso es algo muy diferente. Yo ya estaba muy bien arraigado en lo que yo creía, lo que yo sabía. El seminario bautista no era algo que fuera una amenaza para mí porque no era algo que iba a cambiar mis puntos de vista sobre el Pentecostés y lo que significaba ser pentecostal. Así que solo ir a otra iglesia porque está creciendo o le está yendo bien, o si es una iglesia no pentecostal, o si no es una iglesia que cree en el mensaje de la cruz, o sea lo que sea, eso es algo muy peligroso y eso impacta a mucha gente porque ellos tuvieron una experiencia mala en algún lugar y permitieron que eso influyera su decisión. Pero lo que usted escucha, el tipo de adoración del que usted está hablando, como uno está educando a los hijos en la comunidad de creyentes, que ellos están creciendo, es algo muy importante. Por eso es que yo quiero que toda nuestra audiencia que está cerca de nosotros, ellos necesitan estar en el centro familiar de adoración los domingos por la mañana, en la noche y los miércoles también, porque Dios se está moviendo y ellos van a entender este mensaje cuando se les enseñe y se les predique desde el púlpito, y eso les va a dar a ellos lo que necesitan para poder recibir su ayuda con el Señor. Una vez más, nosotros no dependemos de un pastor, no dependemos de la iglesia para todo, no ponemos nuestra fe en un pastor, no ponemos nuestra fe en nuestro predicador favorito, pero depende de quién escuchemos, es algo muy importante. Es muy importante. Y puede literalmente ser algo que nos lleve a la vida o la muerte. Así es. Hay personas que el domingo en la mañana pasado eran visitantes de, distintos lugares, a veces aún de otras naciones llegan. Y ellos, todas sus vidas han sido alrededor de este ministerio. Sí. Y yo pues siento una tremenda responsabilidad en lo que refiere a estos individuos. Recuerdo que una dama en particular, ella no podía decir lo que quería decir, empezaba a llorar y llorar. Pero yo le doy gracias a Dios que nos ha dado el privilegio de ministrarle a estas personas, porque muchos de ellos no tienen una iglesia que visitar, realmente que no la tienen. Así es, miren, mucha gente critica la idea o el pensamiento de que cuando alguien dice que no hay una iglesia en mi área que esté predicando este mensaje, y dicen, sí hay iglesias buenas en todos lados, pero desafortunadamente es demasiado cierto en demasiados de los casos que en su área inmediata no hay una persona que esté predicando. No hay buenas iglesias hoy día. Correcto. Hay algunas. Hay algunas, pero sí.
es demasiado real y la razón por qué esa señora estaba tan emocional hablando con usted es porque este mensaje ha cambiado Así su es, vida, ha así cambiado todo su caminar con Dios, así que ella está muy agradecida, pero al mismo tiempo, una vez más, nosotros amamos y apreciamos y honramos lo que Dios ha hecho a través de usted y lo que usted ha permitido que el Señor, o cómo el Señor ha obrado en su vida para poder afectar este mundo para Cristo, pero nuestra fe no está en usted, nuestra fe está Así en es, Cristo y así nuestra es. fe está en la palabra, así que es el mensaje más que el mensajero. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que se está enseñando y predicando? Este mensaje cambiará su vida. Yo dije hace un par de programas que hay predicadores a quien yo amo y admiro. Ellos me han bendecido, me han ayudado de una manera tremenda, pero ellos no son en quien mi fe está. Mi fe Así está en es, Cristo y lo que Él así hizo en es. el Calvario. Y cuando mantenemos eso en el enfoque, entonces es cuando vamos a tener ese crecimiento espiritual que debemos tener. Lauren, vamos al versículo 8, por favor. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Se refiere al creyente que intenta vivir su vida cristiana por medios, además de la fe en Cristo y la cruz. Y permítame decir lo siguiente, ya nosotros hemos visto esto y hemos trabajado en este versículo, pero quiero reiterarlo una vez más porque es muy importante. Cuando Pablo habló de la carne, cuando dice que la carne no puede agradar a Dios, eso quiere decir tratar de vivir una vida victoriosa fuera de la manera como Dios lo ha diseñado. Y cuando tratamos de hacer eso, no podemos agradar a Dios. No importa lo que hagamos, no podemos agradarle. Y nosotros debemos de avanzar a la manera de Dios. ¿Y cuál es? Esa es Cristo y este crucificado. Es Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz a favor nuestro. Cuando Él fue a la cruz, damas y caballeros, no solo fue allí porque había una ley judaizante, etcétera, etcétera. No, Él vino a este mundo para ir a la cruz. Por eso Él vino. Y Él vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos. Para morir por nosotros, para resolver el problema del pecado, para ayudarnos a vivir la vida que debemos de vivir. Y lo hacemos al poner nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Y hacemos eso el blanco de nuestra fe. ¿Entienda usted eso? El blanco de nuestra fe constantemente, Jesucristo y este crucificado. Y eso quiere decir que el blanco de nuestra fe no es nosotros mismos o nadie más, ni tampoco es la iglesia. Tan maravillosa como es la iglesia, si es una buena iglesia, ¿no? Y esas cosas realmente son importantes, pero no es la manera de Dios para llegar a la victoria. Y si usted pone su fe y confianza en Cristo y la cruz exclusivamente, y la mantiene en Cristo y la cruz exclusivamente, entonces usted encontrará que el Espíritu Santo le ayudará trabajando para usted, moviéndose en su vida, dándole victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Esa es la manera de Dios, y Él pagó un terrible precio por ese camino. Terrible precio, ¿no? Lo que acabo de decir. Y esa es su manera. Si tratamos de tomar otra manera, no le podemos agradar. Y tenemos problemas entonces. ¿Entienda usted eso? Muy bien. Versículo 9. Hermano Swagger, si me permite mencionar, del 6 al 8 tiene su propio segmento y realmente trata con aquella mentalidad espiritual. Y ahora Pablo trata con, bueno, aún está siguiendo el contexto, pero es un poco diferente en su dirección al entrar al versículo 9. Y solamente quería mencionar eso antes de leer. Dice aquí, pero vosotros no estáis en la carne. En un sentido de la palabra, está haciendo la pregunta, ¿cómo ahora son creyentes y ya no dependen de la carne, por qué recurren a la carne? Sino en el espíritu. Como creyente, ahora tiene el privilegio de ser dirigido y empoderado por el Espíritu Santo. Pero Él hará eso por nosotros solamente
en la base de que nuestra fe está en la obra Muy bien, terminada hermano, por se nos Cristo. acabó el tiempo. Así es. Bueno, gracias por decírmelo y ustedes no se pierdan la próxima programación. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.